Hola, les doy la bienvenida y les agradezco por sumarse a la primera actividad de este 2022 del ciclo de comercio internacional de Fundación ICBC, un ciclo que va a guiarse principalmente por tres ejes: innovación, sostenibilidad e integración. Durante este ciclo, que va a desarrollarse a lo largo de todo el año, vamos a contar con la participación de especialistas que van a navegar por estos tres ejes, presentándonos y dialogando con nosotros acerca de sus áreas de trabajo y de expertise. Para esta primera actividad tenemos como invitada especial a Rosario Campos, economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster de San Andrés, consultora especializada en macroeconomía, comercio internacional y el sector agropecuario. Hoy vamos a escuchar a Rosario y conversar con ella sobre las claves para desatar el potencial del agro argentino y su contribución para el desarrollo. Rosario, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Si te parece bien, te damos la palabra para que comiences con tu presentación. Buen día, gracias Ezequiel, gracias a la Fundación por el espacio. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve muy bien. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a tratar el tema del agro en Argentina, tratar de describir un poco su potencial en términos del desarrollo económico. Primero para eso voy a mostrar algunas cifras de la contribución de la actividad en la economía, tanto para el empleo, el producto, como las exportaciones. Después también describir un poco la tecnología incorporada que tiene el agro y las innovaciones. Y a continuación hablar un poco sobre algunas trabas o políticas que han ido en contra del desarrollo del sector. Después también voy a mencionar algunos vínculos con el cambio climático, de la agricultura en general y en Argentina, y finalmente algunas conclusiones para contribuir al debate en términos propositivos y positivos. En primer lugar, la actividad agroindustrial en Argentina tiene un rol muy relevante. Muchas veces se dice que contribuye un poco al valor agregado y al empleo, pero en realidad las cifras muestran que la contribución es importante, principalmente por todo el tipo de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante que tiene. En las cuentas nacionales, cuando se mide el valor bruto de producción, en 2021 la contribución es solo 7,9%, pero eso está estudiado, que es menor en realidad a toda la contribución que tiene por estos eslabonamientos y efectos multiplicadores. El Banco Mundial lo calcula esta contribución para otros países y muestra que también el porcentaje de participación es mayor que el que reflejan las cuentas nacionales cuando solo miden la actividad agropecuaria. En términos de producto, hay un estudio de Bizan, Lodola y otros del año 2018, que miden para el año 2015 la contribución de las cadenas agroalimentarias, y muestran que son 31 cadenas que suman el 10% del empleo y el 10% del producto, considerando todos los bienes y servicios de la economía. Ahora, si el denominador se achica y se ve solamente la producción de bienes, en realidad la contribución del agro ya llega al 30% de la producción de bienes, tanto en producto como en empleo. Después la parte de exportaciones es sabido que es el principal complejo exportador. Digamos, hay tres del agro que son los principales: el oleaginoso, y el cerealero y el bovino. Digamos, todo el oleaginoso es los porotos de soja, el aceite y las harinas, y también girasol. Eso suma 33, casi 34% de las expo en 2021. Después todos los cereales, trigo, maíz y cebada, suman otro 18%, y finalmente también el sector bovino, tanto lácteos como carne, también en torno al 6%. A eso todos se suman el sector frutícola y hortícola, y en definitiva en el año 2021 las exportaciones agroindustriales fueron de 50.000 millones, o sea 65% de las exportaciones. Quiere decir que entre 6 y 7 dólares de cada 10 exportados vienen del agro. Esta es la parte por ahí que más se conoce. Lo que a mí me gusta enfatizar siempre es todo este rol multiplicador y de crecimiento y de desarrollo que tiene el sector,
tanto aguas arriba como aguas abajo. Hay un trabajo que hicimos con Luciano Kogan en 2015, mostrábamos estos eslabonamientos industriales de la producción agrícola, así lo llamamos. Y hacia arriba, bueno, tenemos toda la demanda de tecnología, investigación, innovación, que dieron lugar a profundas transformaciones en el sector en los últimos 25 años. Y eso se dio tanto a través del cambio en la forma de producción, o sea, se pasó por ahí de la integración vertical a una desverticalización y una masificación de contratistas a cargo de la maquinaria agrícola. Y también otro tipo de servicios son todos los centros de acopio que existen en los pueblos del interior, asociados a toda la actividad del campo. En segundo lugar están todos los insumos y bienes intermedios que el agro demanda, ya sean las semillas, que hay tanto semilleros nacionales como internacionales, que producen las semillas. Ahí hay diferentes tipos, están los híbridos y los que se pueden utilizar como uso propio. Hay todo un desarrollo muy relevante en Argentina, semilleros muy importantes, que se han adaptado al ambiente y a los suelos de Argentina, y después se han internacionalizado en la región. Todos los fertilizantes, que hay producción nacional, y como el consumo es muy relevante, también hay que importar para cubrir, digamos, toda la demanda interna. Ahí hay distintos tipos de fertilizantes, y es un tema muy relevante hoy, con sus precios en ascenso, tanto los nitrogenados, los fosfatados, después podemos conversar un poco en detalle. Y bueno, después todos los agroquímicos para el control de malezas, que bueno, el glifosato es el más conocido, y después hay un montón cada vez más a partir de malezas resistentes y la necesidad de nuevos tipos de agroquímicos para controlar las malezas. En términos de bienes de capital, todo el sector agrícola demanda maquinaria agrícola muy nueva, y eso se ve en cualquier ruta cuando uno va y ve las cosechadoras cada vez más grandes, cada vez más modernas, tanto nacionales también como importadas, pero todo el sistema de implementos agrícolas, desde los tractores, las sembradoras, los mojinos, que son las fertilizadoras autopropulsadas, incluso todos los elementos que se requieren para manejar los silobolsas, como las extractoras y las embolsadoras, son todos una cadena enorme que crece con el campo cuando hay buenas perspectivas y hay inversión. Todo eso también se mueve muy rápido. Y bueno, acá están, porque bueno, es algo que siempre llama la atención, cómo es que Argentina produce tan buenas pickups y exporta a todo el mundo. Bueno, en parte hay una demanda derivada de todo el sector, y la necesidad de circular en caminos que a veces no están en las mejores condiciones. Después, desde la tranquera hacia afuera, todos los edificios de comercialización, acondicionamiento y transporte de los granos generan toda una red de empleo y de demanda derivada de la actividad agropecuaria, que es relevante en los pueblos del interior y por supuesto en toda la economía. Y es un sistema que, eso está estudiado por Roberto Bizán de hace tiempo, y otros autores, toda la red que incluye asesores, contratistas, productores, y cuando hay años malos, digamos, campañas en las que las cosechas no son tan buenas por sequías o por otros eventos climáticos, eso se observa en toda en la economía en concreto. Por ejemplo, hay un estudio de la Bolsa de Cereales que muestra que en el año 2018, que fue una sequía importante, cuánto cayó el producto exclusivamente por la sequía, y estiman una caída del 0,8% en un año en el que la caída de la economía fue 2,6%. Eso muestra el rol que tiene el sector y cuánto impacta su actividad en la actividad total. Y en las Expo lo mismo, ese año ellos estiman que las exponetas cayeron alrededor de 5.000 millones, cuando ese año fueron 60.000 millones las exportaciones. Por lo tanto, en esos años malos, ahí nos acordamos un poco más del agro. Y bueno, y siempre está a esta altura del año, cómo viene la cosecha, cómo viene la cosecha gruesa. Siempre hay un interés porque sabemos que impacta en varios números de la economía. En términos de esta tecnología incorporada que hablamos, es relevante decir, a veces se lo considera al sector como bajo en valor agregado, bajo en tecnología, bajo en innovación, y en realidad cuando se dice tecnología incorporada quiere decir que ya está todo en el grano, toda la tecnología y todos los procesos de innovación
tienen lugar hasta llegar a este grano y a ese producto que ya incorpora toda esa tecnología. Acá tenemos algunos números de área sembrada y de producción. En el gráfico de la derecha se ve, por ejemplo, desde el 2000 hasta el 2019, los 3 principales cultivos de la Argentina, que son trigo, maíz y soja, pasaron de casi 60 millones de toneladas a casi 130 millones de toneladas. Eso fue impulsado por muchos cambios y transformaciones profundas que vivió el sector, tanto en términos de verticalización de las actividades, el rol de los contratistas, la innovación, y por supuesto todo el cambio tecnológico que se incorporó a partir de la incorporación de cultivos genéticamente modificados que permitieron, bueno, la siembra directa y todo el cambio en términos de eficiencia, de bajos costos, de utilización de fertilizantes y agroquímicos cada vez más adaptados al ambiente y con mejores resultados. Obviamente hay años en los que la sequía impactó, el año 2008 es uno, el 2018 es otro, ahí se ve, pero por supuesto que toda esa suba en la producción no hubiera sido posible solamente incorporando áreas sembradas, sino también en el paquete tecnológico y en la forma de producir y de organizar las actividades de las empresas, con mucha desintegración vertical, y bueno, entonces esto está muy estudiado por Roberto Bizán, así que sugiero también leer lo que ya está escrito. En términos de lo que podría haber sucedido, o lo que, o sea, hay un gran crecimiento. Bueno, acá el argumento mío es que hay ciertas políticas que un poco van en contra, y han ido en contra de una mayor expansión. Eso ha afectado, por un lado, el desempeño exportador de Argentina, y también la producción en términos comparativos con otros países de similar especialización exportadora. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la producción de soja, nosotros pasamos en Argentina, entre el 2010 y el 2020 más o menos nos mantuvimos en 50 millones de toneladas, obviamente con años mejores y años peores. En cambio, Brasil pasó en ese mismo periodo de 70 millones a 122 millones de toneladas. Lo mismo pasó con Uruguay y Paraguay en otra escala, pero también aumentaron. Eso impactó sobre las exportaciones totales de Argentina, y su desempeño exportador en realidad no ha sido tan bueno como el de otros países de América Latina y el mundo. Cuando se mira entre 2005 y 2021 el valor exportado, la suba del valor exportado de Argentina se explica principalmente por precios. Las cantidades solamente punta contra punta, 2005 contra 2021, subieron 10% en términos reales, las expo totales, no solo las del agro. Eso comparado con América Latina es un desempeño inferior, porque en punta contra punta en América Latina la suba fue en torno al 50% y en el mundo 70%. El argumento es un poco que estas políticas que vamos a ver han ido un poco en contra tanto de la producción como el desempeño exportador, dada su participación en las expo totales en Argentina. Este gráfico de exacciones a la actividad es una estimación que hace la OCDE sobre cuánto se apoya la actividad a nivel global. O sea, es un porcentaje sobre la facturación del productor agropecuario, y se ve que la mayoría de los países apoyan a la actividad con ya sea subsidios, otro tipo de apoyos, ya sea programas, incluso seguros agrícolas, mantenimiento de precios mínimos. Sabemos que, bueno, la Unión Europea es líder en proteger al sector, pero también Estados Unidos y varios países de América Latina. Lo significativo es que Argentina está aquí en primer lugar con la barra más negativa, y esa barra en realidad es una subestimación de la quita que se hace, porque no incluye, como vamos a ver, la brecha cambiaria que existe en Argentina y que genera también desincentivos al sector. Acá yo listo 4 de las principales medidas que van en contra del sector: los derechos de exportación. Ahí a la derecha hay una tablita con las alícuotas. Eso se cambió ahora desde el viernes y son todas 33% en el complejo oleaginoso, y en trigo y maíz son 12%. No son las únicas, o sea, los derechos de export no solo afectan al sector agropecuario, y no siempre fue así en el pasado también. Hay otros sectores que tienen derechos de exportación.
Y bueno, lo que en términos agropecuarios genera la retención, se denomina derechos de exportación porque en realidad no es una retención, porque no se devuelve al productor, sino que el exportador lo resta del precio, y ya queda un precio más bajo para el productor, es desincentivar, digamos, la inversión por hectárea en la producción, porque las relaciones insumo-producto se ven afectadas, entonces se requiere más insumos para llegar al mismo producto. Y tiene todo un efecto anti-incorporación de tecnología, o sea, de invertir menos por menor rentabilidad. Hay muy pocos países en el mundo que implementan este tipo de tributos. Rusia es uno, y otros países africanos también, más vinculados a la energía o a ciertos productos agropecuarios, pero no es un tributo que se utiliza en el mundo por sus efectos distorsivos. En Argentina está estimado cuánto representa eso de la recaudación. Desde que se implementaron los primeros 10 años representaban en torno a 10% de la recaudación, después eso cayó porque hubo un periodo en el que se eliminaron también a ciertos productos, y después bueno, volvió a subir esa participación. En el 2021 fue 8,8% de la recaudación, que es una participación relevante, y en términos del producto también estuvo entre 2 y 3 puntos del PBI, los derechos de exportación de todas, o sea, no solo los agropecuarios, sino de todos los bienes afectados por estos tributos. Y bueno, el tema fiscal, por supuesto, es una fuente de recursos tan importante, a veces ese es el argumento, ¿no? Pero lo importante también es mencionar que también hay estudios que muestran que una baja o la eliminación de derechos de exportación en Argentina también condujeron a una suba de recaudación de otros impuestos. También la bolsa de cereales estima que cuando bajaron los derechos de exportación del trigo a cero, en realidad subieron impuestos a las ganancias, impuestos a débitos y créditos, y eso compensó la baja en derechos de exportación. Por lo tanto, hay que ver la manera de conseguir impuestos que sean menos distorsivos y que permitan compensar de todas maneras por la suba de la base imponible y de la actividad y todas las actividades asociadas que vimos, el incremento ese de la recaudación. Y otro punto relevante de esto es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur finalizado en el 2019. Los derechos de exportación no están permitidos, solo están prohibidos, y hay un anexo en el que dice que al complejo oleaginoso se pueden mantener, pero desde el primer año de vigencia del acuerdo pueden ser un tope del 18% de la alícuota, la que ahora es 33%, tiene que ser decreciente hasta llegar al 14%. Por lo tanto, en términos también internacionales y lo que el país y el Mercosur han negociado, no es algo que pueda ser sostenido en el tiempo. Un segundo tipo de políticas o medidas que también van en contra del sector y de las exportaciones son las prohibiciones de exportaciones. Eso ha afectado a sectores como la carne vacuna, el trigo y el maíz. En el pasado se llamaban ROEs, ahora hay cierto tipo de denominación como volúmenes de equilibrio en el caso del maíz, y en el caso de la carne directamente se prohíben ciertos cortes. Eso ha tenido impacto, por supuesto, sobre la oferta. Se justifican a veces diciendo que hay que abastecer el mercado interno o que hay que bajar el precio, pero bueno, eso no, en realidad al reducir la oferta eso tiene el efecto contrario. Hay menos oferta y a la larga el precio va a subir. En términos de stock bovino, eso generó una pérdida de 10 millones de cabezas hasta el año 2011, y en el caso del trigo, el año 2013 se recuerda como uno de los de menor siembra en la historia reciente, y también, bueno, eso fue una suba en su precio. Por lo tanto, todas las prohibiciones son dañinas, por supuesto, y aparte van en contra de todo lo que buscan las negociaciones internacionales, la apertura de mercados, el desarrollo de mercados, trabajo que se realiza también por parte del sector privado, que cuando se prohíbe un poco se va en contra de todo ese trabajo. Y después hay dos tipos de situaciones más que afectan en realidad a toda la economía, no solo al agro, que son los tipos de cambio múltiples y las restricciones a las importaciones. Los tipos de cambio múltiples nos referimos a la brecha cambiaria que existe entre los tipos de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial, y ahí lo que sucede es que la producción transable que se exporta se liquida al tipo de cambio oficial. Eso pasa para todas las expos, no solo para el agro. Lo que ocurre es que al sumar la quita que existe por derechos de expo más la quita que existe por un
un tipo de cambio oficial que tiene una brecha con el de mercado, se genera una quita bastante superior. En términos numéricos, haciendo algún supuesto de una brecha del 65% y una quita de derechos de expo del 33%, en realidad lo que le queda al productor agropecuario de soja es 41% de su producción, haciendo una simplificación y una cuenta más o menos sencilla. Y por último, bueno, restricciones a las INPO. Sabemos que en las cadenas globales de valor todos los procesos productivos, todo lo que se exporta tiene componentes importados, entonces siempre frenar las INPO, ya sea por medidas del Banco Central o acceso a divisas, en realidad dificulta también la competitividad y la producción transable. Y en el caso de, como les comentaba, en el agro los fertilizantes son una parte de las actividades de producción local, se importan, y bueno, la restricción a las importaciones de fertilizantes, lo que termina pasando es que genera que necesite más producto para para la misma cantidad de insumos, y eso también modifica las relaciones de insumo-producto, empeorando la rentabilidad y las decisiones de inversión. En definitiva, todas estas medidas lo que tienden a hacer, al bajar la rentabilidad, es bajar la inversión y bueno, la producción en transables y las exportaciones de Argentina, en momentos en los que los precios internacionales han subido, se han desaprovechado oportunidades, y también en momentos de escasez internacional, como puede ser un conflicto como el que existe hoy, en el que hay una ventana para el trigo o para el girasol, y bueno, se desaprovecha por este tipo de prohibiciones o restricciones. Después, un tema que es, aparte, que es muy relevante en la agenda internacional, si bien no es nuevo, el cambio climático es cada vez más un tema de la agenda de los foros internacionales, y se observan los crecientes vínculos entre agricultura y cambio climático, lo que existe es un vínculo de doble vía entre ambos. La agricultura es afectada por el cambio climático, por sequías, inundaciones, eventos climáticos extremos, y a la vez la agricultura modifica el ambiente, entonces tiene también impactos sobre la emisión de gases de efecto invernadero, y entonces también tiene que adaptarse la agricultura a esta nueva agenda para tratar de mitigar los impactos y reducir la emisión de estos gases. Ahora, en este gráfico se ve, por un lado, quiénes son los países que más emiten: China, Estados Unidos, la Unión Europea, y las actividades que más se emiten, está mostrado que son las vinculadas a combustibles fósiles, a la energía. O sea, la agricultura no es de las actividades que más se emiten. Y aparte, en la agricultura hay que ver tanto la emisión como la captura, eso genera un balance de carbono. En la agricultura, toda la agricultura extensiva, el uso de siembra directa, se denomina una práctica conservacionista, porque es de menor labranza y de menor utilización de combustibles. Y en el caso de la ganadería, aparte de lo que generan los novillos y las vacas como emisión, también hay que diferenciar entre los tipos de explotaciones más confinadas, que se producen en ciertos lugares, versus lo que pasa en el cono sur, en superficies extensivas, que también hay captura de carbono. Por lo tanto, no es todo lo mismo, hay que ver caso a caso y tratar de medir con mayor propiedad o con mayor precisión cuál es este balance. En la agricultura se habla de servicios ecosistémicos, que es lo que da la agricultura a partir de esta captura de carbono. Bueno, y finalmente, como reflexión, hemos visto el incremento en la producción agropecuaria, que fue posible en Argentina con transformaciones profundas y incorporación de tecnología e innovación. Sin embargo, hay algunas políticas que han obstaculizado esa expansión, y eso ha afectado tanto la rentabilidad como las inversiones, y también ha impactado sobre el desempeño exportador. Por supuesto, no son las únicas medidas que hay que revisar, hay también temas más macroeconómicos y más de política comercial que son necesarios en los países para impulsar un sector o impulsar todas las exportaciones. Sabemos que Argentina requiere también modificaciones en términos de sus niveles de inflación, su consolidación fiscal. En términos de política comercial también se requiere desde bajar aranceles hasta una política de negociación y firma de acuerdos más activa, y en definitiva todo eso permitiría que el sector agropecuario contribuyera en mayor medida al crecimiento y al desarrollo sostenible. Eso es todo por ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosario, muchas gracias por tu presentación. Fuiste muy clara, la verdad que creo que
fuiste precisa y clara para que aprendamos en muchas cosas que son importantes, que seguramente yo en mi caso desconozco, y la verdad que de escucharte me hizo pensar y me hizo aprender bastante. Así que quisiera iniciar nuestro diálogo con una pregunta o un disparador sobre el vínculo entre innovación y sostenibilidad, y el papel del agro en este vínculo, ¿no? En tu presentación desarrollaste, incluso hacia el final hablabas de sostenibilidad, sobre estos temas, ¿no? Innovación, sobre tecnología incorporada, pero entiendo que desde mi desconocimiento del agro, debo confesar, que existe la necesidad de avanzar hacia un enfoque más holístico de la agricultura regenerativa, que permita, por ejemplo, abandonar las prácticas de arado, que es como se hace la agricultura desde hace cientos de años. Y todavía se hace en muchos países, incluso desarrollados como Estados Unidos. Ahí en el gráfico veía que justamente Estados Unidos se presentaba y estaba bastante alto. Y que en su momento la Argentina, potenciando la siembra directa, como bien vos dijiste, permitió superar. Pero también existe la cuestión de abandonar el enfoque de monocultivo y la disminución en la utilización de agroquímicos y avanzar hacia una mayor rotación de cultivos que permita reducir el fenómeno por ejemplo, de la deforestación y sobre todo de la desertificación, que provoca un gran impacto sobre el clima. Entonces, quisiera consultarte sobre tu visión acerca del rol del país como protagonista de innovación y su potencial como productor de alimentos para aprovechar las oportunidades en el en el incremento de la demanda mundial y a la vez afrontar los desafíos que impone el cambio climático. ¿Cómo estás viendo esa lógica, ¿no? Entre que podemos producir y alimentar al mundo, no solo Argentina, sino nuestra región, y a la vez ser un protagonista de la innovación contra el cambio climático? Sí, eso es súper interesante. El nuevo paradigma en el que se habla en el agro es la intensificación sostenible, o sea, tratar de producir más con lo mismo. Y bueno, la sostenibilidad está dada por esto que vos mencionabas. Toda la siembra directa en realidad es una práctica conservacionista porque remueve menos el suelo, se habla de labranza mínima, y el evitar el arado previo implica consumir menos combustibles fósiles, y se ha adaptado por eso, porque baja los costos, pero a la vez tiene un efecto positivo sobre el ambiente. Ahora, no alcanza solo con eso, digamos, la rotación de cultivos es fundamental. Para eso, en general, el propio productor sabe que le conviene rotar los cultivos. En general lo que ha pasado es a veces que las propias políticas, digamos, si está restringido un cultivo como el maíz, eso tiende a fomentar el cultivo de otro, por la soja, por ejemplo. O sea que en realidad los propios sistemas se vuelven sostenibles por sí mismos, porque el monocultivo también conduce en definitiva a malezas resistentes, es algo que el productor no quiere. Lo que pasa que a veces las condiciones de rentabilidad y de números de márgenes hacen que haya que ir por un lado que no es que es el óptimo para el productor. Y en términos, bueno, del ambiente, sí, lo relevante acá es tratar de medir no solo la emisión que se produce, sino también el secuestro de carbono y la conservación de los suelos y del agua. Todo eso, la siembra directa ha sido positiva, no solo en términos económicos, sino en la conservación de los suelos y el agua. Los desafíos están más vinculados a la falta de nutrientes o a la reposición, y todo eso es posible cuando hay rentabilidad, tanto para poder, por ejemplo, invertir más en fertilizantes, o mismo esta rotación que permite también un mejor mantenimiento de los suelos. Y bueno, el potencial de Argentina siempre, hay distintos artículos que hablan de a cuánto se podría llegar en millones de toneladas. Se habla también de cifras, bueno, yo mostraba ahí cuántas son ahora, 130, se podría llegar a 200 millones de toneladas. Bueno, eso requiere, por un lado, cerrar brechas de productividad, y eso, o sea, necesariamente para cerrar brechas de productividad necesita ser rentable la actividad para poder invertir más e innovar más. Y también temas de logística y de lo que pasa, digamos, desde la tranquera hacia afuera del campo, y todo el sistema de transporte, tanto adentro del país como lo que sucede al estar lejos de los mercados mundiales. Pero me parece que es clave, y Argentina ha sido líder, ahora se requieren mayores esfuerzos para que
para que ese potencial en la innovación se pueda materializar a partir de rentabilidades acordes con las inversiones que se necesitan. Muy bueno, muchas gracias. Y ya algunas preguntas nos van llegando y quisiera por lo menos transmitirte una primera que nos llega desde YouTube. Te consultan. Considerando la caracterización que haces del sector y lo que mencionás acerca del uso intensivo de tecnología, servicios e insumos agropecuarios, ¿cuál sería, según tu manera de ver, un adecuado equilibrio entre incentivos específicos y desarticulación de desincentivos para desatar ese potencial de un rubro tan multiplicador como es el caso del agronegocio? O sea, incentivos versus, ¿no? Sí, son las dos Siempre. patas del problema, yo creo. O sea, con sacar solo los desincentivos, por supuesto que no alcanza. Ayudaría eso a dar rentabilidad y enseguida el campo, cuando hay rentabilidad, responde y se siembra más, eso se invierte más en maquinaria y demás, pero eso no alcanza en términos de lo que hablábamos, del balance de nutrientes y de programas que por ahí existen en otros países del mundo para fomentar la productividad. Algunos ejemplos de lo que se hace en el mundo en la agricultura es, por ejemplo, fomentar los seguros agrícolas, haciéndolos más accesibles para los productores, o programas en el caso de los fertilizantes, se pueden considerar una inversión y se desgrava del impuesto a las ganancias, o sea, fomentar ciertas inversiones entendiendo que tienen un impacto productivo de mayor producción y mayor exportaciones, entonces resuelven problemas de la economía que pueden tener en un momento, y que en definitiva lo que se pierde de recaudación fiscal por no gravar un fertilizante, lo ganás por el lado de la producción y los resultados en producción y exportaciones. Todos los incentivos, ya no en el área más de estos complejos, sino todo lo que tiene que ver con mayor grado de elaboración agrícola es lo que más tiene trabas en el exterior. Entonces los gobiernos pueden bajar en todo el acceso a mercados, que sabemos que es tan relevante para los productos que tienen crestas arancelarias, tienen otro tipo de trabas que es necesario resolver, no solo por parte del sector privado, sino que los gobiernos tienen mucho para trabajar. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es uno de ellos, por ejemplo, se finalizaron las negociaciones y ese acuerdo lo que da es oportunidades administrativas a todos los países del Mercosur que tienen ventajas en este sector. Ahora, digamos, firmarlo sería como un paso adelante para consolidar esas ventajas y aprovechar los mercados internacionales, en particular la Unión Europea, pero eso después da todo un nuevo orden para seguir aumentando las exportaciones, mejorando su calidad, y en ese sentido es muy importante no solo lo que no se hace, sino lo que se hace positivamente y se propone. Muy clara, Rosario, lo que planteas, y coincido, pero bueno, es la madre de los problemas, ¿no? O sea, a veces, ¿cómo resolver eso? Si nos permitís, acá tenemos a Félix Peña, director de la Fundación, que quiere hacer una pregunta, así que Félix, si quiere abrirse el micrófono y dirigirse a Rosario. ¿Cómo no? ¿Se escuchan? Sí. Muy bien, lo escuchamos. Gracias. Gracias, Félix, por sumarse. Gracias, Rosario, como siempre, excelente. Gracias. Y me ha dejado cantidad de preguntas. Pero solamente te quiero hacer dos preguntas. Y son preguntas que ponen en evidencia de que no soy un especialista en el tema. Pero son preguntas que tengo la impresión que mucha gente se las formula. La primera pregunta tiene mucho que ver con lo que llega a la cabeza del no especialista. Tan pronto leen los diarios lo que está pasando en Ucrania hoy. Es decir, un país que desde el punto de vista de producción de granos, de alimentos, tiene mucho de común con Argentina, es casi un competidor nuestro. Y esto, lo que parece ser que la cosa puede ir eventualmente más complicada de lo que ya ha ido con respecto a lo que está refiriendo a Ucrania, o que puede pasar en otras latitudes, me lleva a la primera pregunta. Y la primera pregunta, de alguna manera tú la has contestado hace un rato, pero quizás pudiéramos tener vuelta algo sobre el tema.
¿cuánto se podría producir y exportar sobre aquellos principales productos en los cuales Argentina tiene capacidad de producción? Imaginemos de que nadie más puede producir trigo en el mundo. ¿Hasta dónde podríamos llegar, dada nuestra capacidad de producción de trigo y dado que además hacemos otras cosas? Y esa es una primera pregunta que yo creo que tiene algo que ver con la segunda pregunta. La segunda pregunta es algo que yo lo calificaría como pregunta antipática, no con respecto a vos, sino con respecto a todos. Es una pregunta que nunca encontrás una respuesta así satisfactoria. Y la pregunta es, ¿cuán creíbles son las cifras de lo que se produce y se comercia en el campo? Y esta pregunta tiene una validez general en nuestro país, que es cuán creíbles son las cifras en general, desde las cifras del Producto Bruto y demás. Es decir, hasta qué punto la economía negra tiene una dimensión, o tendría, o podría tener una dimensión tal que hace muy difícil tener un diagnóstico correcto de lo que se está haciendo, produciendo, exportando, o podría hacer, producir o exportar. Rosario, estas son las dos preguntas media antipáticas, las preguntas, ¿no? Porque imagino que la segunda no debe ser fácil de contestar. Gracias, Félix. No, es antipático, son temas que se han trabajado y se han leído, así que no hay problema. Sobre la primera, y bueno, sí, Ucrania tiene los suelos, junto con el cinturón maicero y con la pampa húmeda argentina, comparten el tipo de suelo y comparten la especialización productiva en granos, girasol, trigo y maíz son relevantes. Y también, bueno, por supuesto el conflicto está impactando sobre el mercado de fertilizantes por la producción de energía y de gas de Rusia. Estas son las situaciones geopolíticas que se dan, que abren ventanas de oportunidad para un país como Argentina, especializado en trigo, girasol y maíz. Y hasta dónde se puede llegar, por supuesto, tiene que ver con temas productivos, y yo mencionaba acerca de unas supuestas 200 millones de toneladas de los principales productos que Argentina produce, que en la actualidad están en torno a 130. Por supuesto, eso no se logra de una campaña para la otra. No tiene que ver tanto con el incremento del área sembrada, sino con intensificar sosteniblemente y tener mejores rendimientos. Eso a partir del uso de nuevas tecnologías, fertilizantes, nuevos agroquímicos que ataquen más los problemas de malezas y demás. Ahora, para que todo eso ocurra, por supuesto, hay que captar ese precio internacional, digamos, tiene que ser rentable invertir más para que se pueda generar esa mayor producción. Pero sí, se habla acerca de unos 200 millones de toneladas, eso es lo que yo he leído en distintos trabajos, pero lo veo más como una expresión de deseo en las circunstancias actuales, porque se requieren muchos cambios para que eso ocurra. Sobre la segunda, la informalidad, a pesar de lo que pueda parecer, en realidad no es tan importante. Hay todo un sistema o sea, para exportar hay que cumplir ciertas cosas, no se puede hacer las cosas mal. Yo creo que eso no influye tanto, y yo diría que dadas las limitaciones que hay en las cuentas nacionales, lo que está es creíble, simplemente que la forma de medirlo en el agro falla en eso, en que no tiene todos los eslabonamientos, pero se pueden hacer a partir de las cuentas nacionales cálculos para estimar mejor todos esos impactos. Yo diría que no es un tema en la economía negra mayor a lo que el resto de la economía, yo diría que es menor, y eso por todo el tipo de controles que hay para producir, digamos, se requieren muchos pasos las empresas cumplir con mucha información para poder estar en el circuito comercial, y eso hace que haya, aparte de la tecnología ahora incluso para la FIP, que es la agencia de recaudación, es mucho más fácil ahora de detectar cosas, así que no creo que eso sea un problema, y yo diría que sí, que las cifras son creíbles, Félix. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti. Gracias, Félix, por sumarse y por las preguntas que le ha dejado Rosario. A ver, también un poco continuando con el comentario de Félix, a ver, Rosario, quisiera pedirte si podés conectar 3 puntos, un poco
vinculado, ¿no? Lo que uno, sobre todo vinculado a lo que decía Félix, mencionaste el acuerdo Mercosur-Unión Europea y hablaste del sector agrícola y ganadero como parte de la solución a la problemática del cambio climático a través de los servicios ecosistémicos. ¿Crees que en el contexto actual, con las disrupciones producidas por la invasión rusa a Ucrania, se abre una nueva ventana de oportunidad para el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Crees que... ¿Cómo lo ves ese tema? Qué difícil. No, yo creo que no sé eso, no me animo a decir todavía qué impacto puede tener. Por ahora todo está sucediendo el conflicto, entonces como que es difícil prever qué puede pasar hacia adelante. Lo que sí muestra, bueno, es las disrupciones, por ejemplo, la provisión de gas a Europa, todo lo que la Unión Europea está impulsando acerca de la agenda verde, puede ser que se frene un poco por necesidades y disrupciones de la necesidad de la utilización de gas, digamos. Hay ciertos cambios que por ahí se van a enlentecer un poco por el conflicto bélico. Sí, las trabas, por supuesto, de la Unión Europea vienen por esa agenda y por los temas ambientales. Creo que el Mercosur puede igual mostrar lo que hace bien y seguir trabajando en comunicar lo que se hace bien para tratar de beneficiarse del acuerdo y finalmente que se llegue a firmar. Y eso sería, creo que, en beneficio de las dos partes, porque para eso se negoció y se estuvo tantos años para tratar de lograrlo. Mejoraría, creo que, la situación de las dos regiones. Pero es difícil pronosticar ahora, en el curso del conflicto, cómo puede impactar eso en las negociaciones. Tal vez Félix tiene alguna idea mejor. Bien, gracias Rosario. Y para ir finalizando, hablamos un poco de innovación, hablamos de sostenibilidad. Me gustaría tocar un poco, sé que te estoy haciendo pasear por todos los ejes, pero me gustaría tocar un poco el tema de integración. O sea, acá no solo hablar de la Argentina, sino de nuestra región. Hablamos de que el potencial que tiene la región como productor de alimentos. ¿Cómo estás viendo la coordinación entre los países, sobre todo entre los países del Mercosur? Y si crees que, estuvimos hablando de cómo potenciar, o sea, o cómo desatar el potencial del agro, si ahí también no hay un potencial por desatar en nuestra región. Una mayor coordinación puede desatar todavía más el potencial que tiene tanto el país como la región. Sí, en el caso del Mercosur, es claro que los países fundadores tienen una base exportadora agroindustrial y eso es lo que se ve en el acuerdo. O sea, con todos los programas de grabación, el sector de bienes, parte agrícola es la que se beneficia, que es la que también está más cerrada en la Unión Europea. O sea que eso sería un impulso a la producción, especialmente a todos los bienes que tienen más grado de elaboración, que son los que tienen más trabas. O sea, no es el trigo por ahí el que tiene la traba, sino la galletita o la harina. Y en términos del Mercosur como su posición, digamos, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, el rol de los países es cada vez más relevante en la producción de bienes agrícolas como la soja, entonces ahí hay un potencial para explotar y mostrar también, o sea, por un lado, sabemos que son relevantes en términos de precios internacionales, lo que sucede en una cosecha en el hemisferio sur impacta sobre el hemisferio norte y al revés también. Incluso cuando ha habido conflictos entre la comercialización de soja entre China y Estados Unidos, Brasil también apareció como un proveedor sustituto. Hay ahí, yo creo, camino para explorar, para coordinar posiciones entre los países e incluso para mostrar de nuevo lo que se hace bien. O sea, sabemos que en la agricultura existen las buenas prácticas agrícolas, bueno, tratar de mostrar y mostrar ese mensaje en el que las cosas se pueden hacer bien y en muchos casos se hacen bien, y no existe una única posición que diga que todo lo que es agricultura es contaminante, no es así. Hay que señalar con propiedad y con evidencia científica que hay efectos positivos sobre el ambiente, hay secuestros de carbono, todo eso es un mensaje que se puede dar desde la región en términos positivos y tratando un poco de contrarrestar otro tipo de mensajes que a veces recibe la agricultura. Excelente, Rosario, muchas gracias. Bueno, volver a agradecerte por tu presentación
y sobre todo por dialogar con nosotros. Esperamos que lo hayas disfrutado, que te haya servido también. Invitamos a todos a seguir en redes a la Fundación, a suscribirse al canal de YouTube y al de podcast, para estar al tanto de todas las actividades que se van a ir desarrollando. Y bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente a Rosario, enviarles un saludo a todos y esperarlos en la próxima actividad de Fundación ICBC. Muchas gracias. Gracias. Gracias.